Buenas tardes. En el día de hoy nos encontramos realizando la actividad que consiste en la audiencia de interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos. Se estará llevando a cargo la actividad a nombre de el señor juez, que estará siendo interpretado por José Alberto Rodríguez Machado, defensor técnico como lo es Rafa Cotes, perito balístico a cargo de Dianis Ospino y mi persona Juan Camilo Hernández a cargo del fiscal general. A continuación se le cederá la palabra al respectivo juez de la audiencia. Prosiga, su señoría. Señor abogado, puede comenzar el interrogatorio. Señor Ospino, ¿cuál es su ocupación? Soy policía nacional y perito balístico. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 25 años. ¿Y hace cuánto tiempo ejerce como perito balístico? 20 años. ¿Qué tipo de pericia realiza? De absorción atómica, operatividad de armas de fuego, disparos de proyectiles. ¿En qué consiste la prueba de absorción atómica? Se establece la probabilidad del disparo de un proyectil por arma de fuego por parte de una persona determinada. ¿Y cómo se establece dicha probabilidad? Si se establece que una persona estuvo en contacto con un arma de fuego, que dicha arma fue disparada y la persona contiene su piel o ropa, restos de plomo, es altamente probable que dicha persona haya percutado el arma y efectuado. ¿Por qué es altamente probable? ¿Por qué es altamente probable? No la escuchamos. Señor perito, tiene el micrófono apagado. Por favor, prenda su micrófono. Ok, los residuos simultáneos de bario, plomo y antimonio, después de un disparo se concentran a menos de 1 metro del lugar del mismo de la percusión, por lo que si el punto de concentración de dichas partículas corresponde a una persona determinada, entonces podemos concluir con probabilidad alta que fue la persona causante. Si la concentración debe darse a menos de 1 metro, puede encontrarse partículas más allá de dicha distancia. Objeción, su señoría, dirige el testigo. Infundada la adhesión, se trata de una pregunta cerrada, señor fiscal. Permite al testigo escoger una respuesta. Conteste la pregunta. Sí, es posible encontrar algunas partículas, pero en menor proporción. La concentración en estos casos también es simultánea. Objeción, su señoría, ahora sí se dirige el testigo. Señor fiscal, ya decidí sobre la admisión de la dicha línea de preguntas. Infundada la objeción. No, si la distancia supera, generalmente se encontrarán restos en menor proporción, solo de algunas de las partículas, no de todas ellas en conjunto. En estos casos, ¿qué se puede establecer en cuanto al foco de causación? Si la partícula de metal se encuentra en mínima proporción en un determinado lugar o una persona, es improbable que sea el agente causante. Bueno, gracias por ilustrarnos, señor perito. Es evidente que usted domina su ciencia. Ahora pasemos al caso que nos ocupa. ¿Recuerda usted al señor José aquí presente? Claro, le tomé unas muestras por un examen de absorción atómica. ¿Por qué le tomó esas muestras? Por orden del fiscal, en una investigación por delito de homicidio.
¿Usted recuerda el hecho imputado? Objeción, su señoría, el perito no es competente para declarar sobre los hechos, sino únicamente para explicar su pericia. Señor abogado, Trato de fijar un contexto, señor juez, respecto de la finalidad y utilidad de la práctica ordenada. infundada la objeción por ahora. No se distraiga en ese punto, señor abogado. El perito puede contestar. Me dijeron a su ex enamorado. ¿Nos puede repetir, perito? Me dijeron que un joven había disparado a su ¿Qué le ordenó el fiscal entonces? enamorada. ¿Qué le ordenó el fiscal entonces? Prueba de absorción en personas. Que ¿A qué se refiere con recoja ambas muestras, personas? que recoja muestras tanto del presunto autor como de la víctima. ¿Qué hizo entonces? Procedí a la toma de muestras en las manos de ambas personas. Me dirigí al hospital donde la víctima fue trasladada de emergencia, pero tomé conocimiento que falleció. Luego procedí a tomar las muestras en presencia del médico, los familiares y el abogado del investigado. A este último le tomé las muestras en las comisarías de policía. ¿Y qué hizo con esas muestras? Las coloqué en un sobre de Manila que llevaba y la trasladé al laboratorio de criminalística para realizar el examen. ¿Usted realizó la cadena de custodia? No pude por el tiempo. La pericia que se solicitaba tenía un carácter urgente porque había una persona detenida. Entonces no hay necesidad de la cadena de custodia, cuando el perito es el custodiado inmediato de las muestras sometidas a examen, ¿no es así? Objeción, su señoría, declara por el testigo. Fundada la objeción, señor abogado. Quiero escuchar al testigo, no a usted. Señor perito, ¿puede decirnos qué resultado obtuvo de las muestras recepcionadas en la investigación de José? Se encontraron escasos restos de plomo en la mano izquierda. De acuerdo a sus conocimientos que ya han sido expuestos en este tribunal, ¿nos puede decir qué relevancia tiene al respecto del foco de causación? Al haberse encontrado solo restos de plomo en mínima cantidad, es improbable que el agente causante esté ubicado alrededor del investigado. ¿Puede decirlo otra vez? Objeción, su señoría, reiteración. El abogado solo busca causar impacto. Fundada la objeción, señor abogado. Ya escuché al perito, no es necesaria ninguna aclaración. Señor perito, respecto a la víctima María, ¿qué encontró en su pericia? Se encontraron restos de plomo, bario y antimonio en ambas manos. ¿Puede decirnos qué relevancia tiene la simultaneidad? Es compatible con un espacio de percusión de arma de fuego en una probabilidad alta. O sea, que usted nos quiere decir que la víctima se disparó. Objeción, su señoría, testigo incompetente. Fundada la objeción. Vaya con cuidado, señor abogado. ¿Tiene alguna pregunta más? No, señor juez, ya el caso está resuelto. Señor fiscal, su turno y buena suerte. Muchas gracias, su señoría. Ahora bien, señor perito, nos ha dicho usted que tiene 20 años de experiencia como perito balístico, ¿no es así? Objeción, reiteración. Es una pregunta de transición, señor juez.
Es correcto, señor abogado. Infundada la adhesión, conteste. Sí, tengo 20 años de experiencia como perito balístico. Y en sus 20 años usted ha realizado, me imagino yo, innumerables pericias de absorción atómica, ¿no es así? Así es. Por lo que conoce el procedimiento de control sobre los indicios materiales del delito, ¿no es cierto? A cabalidad. Su ocupación también lo familiariza con el principio de mismidad, ¿no es cierto? Sí, Aquel que afirma que la evidencia que recoge debe ser la misma que se traslada y la misma que se valora, ¿es así? así es. El procedimiento controlado en nuestro sistema se denomina cadena de custodia, ¿no es así, señor perito? Así es. Y esa cadena de custodia evita que los indicios materiales sufran alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones, ¿no es verdad? De luego, ¿Sabe usted también que la cadena de custodia es un procedimiento de control obligatorio cumplimiento, ¿no es cierto? sí, señor. Obviamente conoce el reglamento de la cadena de custodia de elementos materiales y evidencias emitido por la Fiscalía General de la Nación. Sí, claro. Bien, con la información que nos ha brindado, usted tiene 20 años de experiencia. Ha realizado innumerables pericias y conoce a la perfección el procedimiento controlado de cadena de custodia de evidencia, pero aún así no hizo el procedimiento de cadena de custodia para proteger las muestras recogidas a José y María, ¿no es verdad? Es que la pericia era inmediata, Señor señor perito, fiscal. ¿hizo o no el procedimiento de cadena de custodia? No, Cuando el fiscal le pidió la práctica de la pericia, usted estaba en su oficina, ¿no es así? sí, Y en su oficina usted tiene los implementos de cadena de custodia. sí, Envases rotulados, sí, sobres de protección, sí, formatos de seguridad, sí, sellos y precintos de seguridad. sí, En el lugar de toma de muestras del investigado José se encontraba su abogado y el policía encargado, ¿no es verdad? sí, Y estas personas deben certificar la seguridad de una cadena de custodia, ¿sí o no? sí, En el lugar donde tomó las muestras a la víctima María se encontraban también un abogado, el policía a cargo y el médico legista, ¿no es así? sí, Y estas personas pueden certificar la protección de una cadena de custodia, ¿es así? sí, Pero lo cierto es que no se les pidió certificar nada porque usted realmente no hizo ninguna cadena de protección para las muestras, ¿no es así, señor perito? ya dije que no. Señor perito, nos ha dicho usted que la pericia era de ejecución urgente. Responda, señor perito. Sí, claro, Por sí, lo, claro, sí, por lo que señor. debía de hacerse de forma inmediata. Sí, debía ser rápido. En el momento de la toma de muestras, ¿contaba usted con los implementos para la protección de las muestras? No,
En realidad salí muy rápido de la oficina. ¿Puede decirnos a qué distancia de su oficina se encuentra el hospital donde estaba la víctima? A unos 5 minutos. ¿A qué distancia estaba la comisaría donde estaba detenido el investigado? A una distancia similar. Y nos dijo que en su oficina cuenta con los elementos de cadena de custodia, ¿no es así? Sí, Entonces, ¿podía usted conseguir esos elementos en un aproximado máximo de 15 minutos, ¿no es cierto? bueno, en teoría Señor perito, ¿tenía usted conocimiento si a la víctima la iban a trasladar a otro lugar en ese momento? no, señor fiscal. ¿Al investigado tal vez lo iban a liberar? No, Entonces usted pudo obtener los elementos de protección en un lapso de 15 minutos para tomar las muestras a personas que iban a permanecer allí en ese tiempo, ¿no es así? bueno, supongo que sí. Señor perito, también nos ha dicho que cuando el perito lleva inmediatamente las muestras al laboratorio, no se requiere cadena de custodia. Bueno, exactamente. ¿Puede decirnos si hay algún reglamento que establezca ello? No, señor Repítame la respuesta, por favor, señor perito. fiscal, no conozco algún reglamento. No, señor fiscal, no conozco algún reglamento. Señor perito, si en algún lugar determinado no se cuenta con los elementos de protección, ¿es posible que usted los implemente con lo que tenga en ese momento disponible? Bueno, si es, Por favor, repita la respuesta, señor perito. si es posible, señor fiscal. ¿Podía conseguir, por ejemplo, en el hospital envases y bolsas de protección? Sí, señor. ¿Podía rotular con cintas o embalajes de papel la protección de las muestras? Bueno, sí, pero ¿Podía obtener la era algo muy certificación? complicado. ¿Podía obtener la certificación adicional de los funcionarios y abogados presentes? Sí, pero Señor no perito, era tan señor sencillo. perito, ¿sabe usted que la ausencia de cadena de custodia no permite certificar que las muestras de recojo fueron las mismas que se sometieron al laboratorio? Re- Eso en teoría, pero en este caso, ¿Sabe usted, señor perito, eh, sabe usted que una de las finalidades de la cadena de custodia es precisamente evitar el intercambio de muestras? sí, En este caso, usted tomó las muestras de dos personas, ¿no es así? sí, señor fiscal, Y la toma de muestras la recogió de forma continua, me imagino. sí, Primero se dirigió al hospital para recoger las muestras de la víctima, ¿no es cierto? sí, es cierto, porque primero era la víctima, Después, posteriormente, me imagino que se dirigió inmediato a la comisaría, ¿no es cierto? sí, Y ahí tomó las muestras del imputado. así es, Después de ello, ¿usted se fue a su oficina con ambas muestras? ¿Sí o no? sí, Con,
con ambas muestras sin cadena de custodia, ¿no? Sí, Señor perito, nos ha dicho que las muestras las protegió usted. es verdad. Yo personalmente las trasladé y no hubo intercambio alguno. Sin embargo, para acreditar ello, solo tenemos su palabra, ¿no es así? Bueno, puedo asegurarlo. No me ha contestado realmente, señor perito. Para acreditar que no hubo intercambio, solo tenemos su afirmación, ¿es así? Sí, La palabra de alguien que teniendo todas las posibilidades de implementar la cadena de custodia que conoce a la perfección, no la hizo, ¿no es cierto? Objeción. Hostiliza al testigo. No es necesario que me conteste, señor perito. Muchísimas gracias.